Bueno, muchas buenas con todos. Soy el profesor Arturo Barranzuela, profesor del área de trigonometría de Academia Preuniversitaria Omega. Y hoy día vamos a iniciar el tema de hoy, que el tema de hoy vamos a ver razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿ok? Razones trigonométricas de ángulos agudos. Ese es el tema de hoy que vamos a ver, ¿ok, muchachos? Y vamos a ver de la siguiente manera. En este caso, muchachos, las razones trigonométricas de ángulos agudos es el tema que debemos saber muy bien sobre la trigonometría, ¿ya? Porque se aplica en problemas, en problemas de geometría también, y también en problemas de raciocinio sobre áreas, ¿ya? En este caso hay que saber muy bien este tema en particular. ¿Qué son las razones trigonométricas? ¿Qué tipo hay? ¿Cuántas hay? Y con esto saber las demás fórmulas o ecuaciones que vamos a tener después. ¿Ok? Entonces ahí tenemos este tema y vamos a ver qué dice sobre las razones trigonométricas. ¿Ok? ¿Qué son las razones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo? Esto es lo primero que debemos saber. Las razones trigonométricas de ángulos agudos se da en un triángulo rectángulo. En este caso dice son los cocientes de la longitud de dos lados de un triángulo rectángulo con respecto a un ángulo agudo. O sea, si yo tengo un triángulo, este es mi triángulo rectángulo que voy a poner ABC. ¿Sí o no? El triángulo rectángulo ABC recto en C, como puede ver aquí está C, recto. Y obviamente las longitudes de sus lados de este triángulo rectángulo van a ser el lado opuesto del ángulo A está A minúscula, el lado opuesto del ángulo B está B minúscula y el lado opuesto de C está C minúscula. Esas son las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Esto es lo que debemos saber muy bien sobre triángulos rectángulos notables. Perdón, triángulos rectángulos. Y sobre qué son las razones. Dice las razones que son los cocientes de los lados. Entonces aquí la primera razón trigonométrica que vamos a ver es el seno de A. Mira, esta letrita de acá significa seno, ¿ok? Si ustedes ven así, SEN significa seno y A es el ángulo. ¿Cuánto es el seno del ángulo A? Según aquí, es el cateto opuesto del ángulo A sobre la hipotenusa, ¿ya? Entonces tú te vas a dar cuenta, entonces dices aquí, el seno es una razón trigonométrica que me dice es la división o el cociente del cateto opuesto del ángulo A sobre la hipotenusa. Entonces tú te das cuenta, ¿quién es el cateto opuesto del ángulo A? El cateto opuesto del ángulo A, ¿quién es? Es el A minúscula y la hipotenusa es la C. O sea, el seno de A, ¿cuánto es? Seno del ángulo A del triángulo rectángulo ABC, ¿cuánto sale? Es A entre C. Y ese es el seno. La otra razón es el coseno. ¿Quién es el coseno de A? Aquí vea coseno de A. ¿Quién es? Es el cateto adyacente del ángulo A sobre la hipotenusa. En este caso, yo tengo el ángulo A y digo, ¿quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente es obviamente el que está acostado de este ángulo. Y en este caso, ¿cuál es el cateto? El cateto es este, que mide B. La hipotenusa sigue siendo la misma que ese sería el coseno de A, sería en la figura sería B sobre C. El siguiente razón trigonométrica es la tangente. Tangente de A, así se escribe la tangente. En este caso hay varias formas de escribir tangente. Tangente puedes saber escribirlo así, tangente o TAG, ¿ya? También hay formas de escribir la tangente. Entonces la tangente de A es el cateto opuesto del ángulo A sobre el cateto adyacente del ángulo A, que en este caso obviamente tú ya sabes quién es el cateto opuesto. Cateto opuesto del ángulo A sería este de acá, cateto opuesto
Este es el opuesto, el cateto opuesto. Y el que está acostadito aquí se llama adyacente, cateto adyacente. ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale eso? La tangente de A en esta figura es A sobre B. Y estas son las tres primeras razones trigonométricas de un ángulo en un triángulo rectángulo. ¿Ya? Esto es lo que debemos entender muy bien para saber los fundamentos básicos de la trigonometría. ¿Ya? Entonces, de esta manera es como deducimos el seno, el coseno y la tangente de un ángulo. ¿Ya? Siempre y cuando este ángulo esté en un triángulo rectángulo. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas? ¿Una pregunta, muchachos, o no tienen preguntas? ¿Ninguna pregunta? Entonces vayamos al siguiente. Entonces, estas son las únicas razones trigonométricas que tenemos de ángulos agudos. No, aún faltan más. Falta la mitad, ¿ya? En este caso, también tenemos las siguientes razones trigonométricas. Mismo triángulo rectángulo, ABC recto en C. Aquí está A minúscula, B minúscula y C minúscula. A minúscula, B minúscula, C minúscula. Y hallamos la cotangente, que también se puede escribir así. Cotangente o cotangente. A ver, creo que no nos pide un momento. Cotangente, ¿ya? Puede también ser escrito así. La cotangente del ángulo A, ¿cuánto es? Es el cateto adyacente del ángulo A dividido entre el cateto opuesto del ángulo A. Entonces tú dices, ¿cuál es el cateto? Aquí está el ángulo A. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente obviamente es esto. Este es el adyacente. ¿Y cateto opuesto? Está opuesto. Entonces, ¿cuánto es? Sería B sobre A. Otra razón trigonométrica son la secante de A. La secante de A es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto del ángulo A. Que en este caso, si te das cuenta, la hipotenusa va a ser esta, no va a cambiar. Esta es la hipotenusa, ¿sí o no? Y va a ser C dividido sobre A. Y la cosecante de A, que se llama cosecante, también puede ser escrito, también lo vas a encontrar escrito así, cosecante, ¿ya? Va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente de A. Y tú te das cuenta que sería C dividido entre B. Y de esa manera tenemos las 6 razones trigonométricas de un triángulo, perdón, del ángulo agudo en un triángulo rectángulo. ¿Ya, muchachos? Entonces aquí hay que recordarlo muy bien. ¿Quiénes son estas definiciones de las razones trigonométricas? Que son la base fundamental de casi toda la trigonometría, para no decir toda. Debemos saber quién es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ya? ¿Ok, muchachos? Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño problema que tenemos acá. Miren. Entonces vamos al ejemplo. Dice, en el triángulo rectángulo BAC, recto en A, si la cosecante, mira, cosecante de C es igual a 13 sobre 12, calcula el valor de 1 menos seno de B sobre coseno de B. Resolución. Entonces, tenemos, ¿qué ponemos aquí? Tenemos el triángulo rectángulo BAC, ¿sí o no? Entonces aquí, obviamente, tú vas a dibujar, pues, un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar acá un triángulo. Espero que me salga bien. Triángulo rectángulo B A C, ¿sí o no? B A C. Entonces aquí tú dices, profe, pero mi triángulo rectángulo B A C, yo sé que aquí está A es aquí, A es la hipotenusa,
C es el cateto que está aquí y B es el cateto que está acá. ¿Sí o no? Pero entonces puedes decir, profe, pero no tengo ni quién es el valor de A, ni quién es el valor de B, ni quién es el valor de C. Pero yo pongo aquí, sabemos que, ¿cuánto es la cosecante de C? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuánto es la cosecante de un ángulo? A ver, ¿cuál es el cosecante de un ángulo? Voy a borrar este aquí. En este caso, ¿cuánto? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Adyacente? ¿O opuesto? A ver, muchachos. Verificar la teoría. La cosecante de C es la hipotenusa. Obviamente la hipotenusa no va a cambiar. Sigue siendo la misma para cualquier triángulo. Dividida en el cateto opuesto. Parece que es el cateto opuesto o cateto adyacente. Que en este caso el cateto opuesto es el ángulo C. ¿Sí? A ver. Recordad ahí. ¿Cuánto es la cosecante de C? Es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Entonces acá, en este problema, ¿cuál es la cosecante? Aquí, obviamente, tú dices aquí, la hipotenusa es A dividido entre C. El ángulo C es este. El ángulo C es este. El cateto opuesto, ¿cuál es? El cateto opuesto de C es obviamente C. Entonces sería A entre C. Pero la cosecante, ¿cuánto es? 13 sobre 12. ¿Sí o no? 13 sobre 12. Y entonces 13 sobre 12, ¿cuánto es? A sobre C. Entonces, ¿cuánto vale A? A ver, muchachos, lo que dijo su compañero. A vale 13. A vale 13 y C vale 12. ¿Está bien, muchachos, que haya puesto aquí esto? ¿Está bien o no está bien? En realidad debíamos poner A vale 13K y C vale 12K. ¿Ya? Debemos poner esto. A vale 13K y C vale 12K. ¿Ok? Porque aquí estamos hablando de una proporcionalidad. No, perdón, de una proporción, disculpa. No es proporcionalidad, sino proporción. Ya, en matemática esto indica una proporción. Entonces A vale 13K, C vale 12K. ¿Sí o no? Entonces aquí tú tendrías obviamente que A vale 13K y, eh, y C vale 12K. Y aquí tú debes entender una cosa. Estamos hablando de un triángulo que... Estamos hablando de un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? Y que tenemos que por el teorema de Pitágoras, ¿qué sale por el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa, que en este caso es A cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, B cuadrado más C cuadrado, ¿sí o no? Entonces yo digo, determino B, determino B. Pero ¿por qué quiero hallar B? Es lo que pasa, es que B es el otro cateto que no sé cuál es, ¿sí o no? Entonces yo digo, determino B en la condición aquí, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces obviamente A, yo sé cuánto es 13K elevado al cuadrado. Y B, ¿cuánto es? B, B no sé cuánto es B. Y C es 12K elevado al cuadrado. 13 al cuadrado, ¿cuánto es? 169K al cuadrado. B cuadrado más... ¿Cuánto queda la otra expresión? ¿Cuánto queda la otra expresión? 144K cuadrado. Este pasar a restar sería 25K cuadrado es igual a B cuadrado. Saco raíz cuadrada de toda esa expresión. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de todo esto, muchachos? Aquí saco raíz cuadrada 5K, ¿cierto?
no olvidemos que estamos aquí, el valor de K no debe desaparecer. Entonces 5K es igual a B. ¿Ya? 5K es igual a B. Entonces, profe, entonces, ¿esa es la respuesta? No, porque me dicen calcular el valor de esta expresión. O sea, hasta este momento solo hemos determinado todos los lados, perdón, la longitud de los lados de este triángulo. No hemos hallado otra razón trigonométrica. Solo hemos hallado que B vale 5K. Entonces aquí calculamos la expresión. Calculamos la expresión que es 1 menos seno de B sobre coseno de B. Y esto va a ser 1 menos. ¿Cuánto es el seno de B? Ojo, el seno de B, el de B es este ángulo. ¿Cuánto es su seno? Su seno es cateto opuesto. Este es el opuesto de B. Y este es el adyacente de B. Adyacente. Entonces, el seno de B, ¿cuánto es? El opuesto sobre la hipotenusa. O sea, B sobre A. Sobre el coseno de B, que es el adyacente, que es C. Sobre la hipotenusa, que es A. ¿Sí o no? Entonces, ahí reemplazamos valores. 1 sobre B. ¿Cuánto es B? 5K. Sobre A, 13K. Sobre C. ¿Cuánto es C? C es 12K. Y A, 13K. Y ahí te das cuenta que puedo simplificar esos valores de K. Si uno, K se va, este K de acá, este K de acá, como este de acá. Y te queda que 1 menos 5 sobre 13 sobre 12 sobre 13. ¿Y cuánto es 1 menos 5 sobre 13? Sería 13 menos 5 sobre 13 sobre 12 sobre 13. Y acá obviamente vamos a simplificar, ¿cierto? El 13 se va. Te queda que toda esta expresión que es 1 menos seno de B sobre coseno de B. 1 menos seno de B sobre coseno de B, ¿cuánto es? 13 menos 5 sería 8 sobre 12. Y acá obviamente hay que simplificar, ¿cierto? Cuarta sería 2 tercios. De esa forma. Esa es mi respuesta, ¿cierto? Esa es mi respuesta, muchachos. De esa manera es como se resuelve este problema. Cuando tú tienes este tipo de problema que es de un triángulo rectángulo BAC más recto en A, te dan una razón trigonométrica y te piden determinar una expresión como algo así parecido a esto. ¿Ya? Entonces aquí cuando tienes esto, tienes que determinar todos los lados de ese triángulo rectángulo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero primero debes saber muy bien las razones trigonométricas y determinar el otro lado faltante, porque va a haber un lado que va a faltar. Y con eso puedes determinar la expresión que nos piden. Ok, muchachos. Entonces, de esa manera es como puedo resolver el ejemplo. Ok. ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta que hacer aquí o no tienen preguntas? Ninguna, profe. ¿Ninguna? ¿Han entendido ahí todos? ¿Todos han entendido? Ok, entonces vayamos al siguiente problema. Ok. Ahora con esto vamos a las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo notable de 45 grados, de ángulo de 45 grados. Entonces, las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo notable de 45 grados es... Lo primero es que debemos saber qué cosa. ¿Qué es un triángulo rectángulo notable de 45 grados? Es este. Donde sus catetos son estas expresiones, miren. Los catetos miden kk y la hipotenusa vale raíz cuadrada de 2k. Entonces, ¿tú te acuerdas? Vamos a hallar las razones trigonométricas. A ver, ¿cuánto es el seno de 45 grados? A ver,
¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuánto es el seno de 45 grados? A ver, muchachos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, muchachos. ¿Cuánto es? ¿Saben o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, muchachos? Díganme. Si nos acordamos bien, es Milena. A ver, en este triángulo rectángulo notable, de 45 grados, vamos a ver que el cateto opuesto es K, el cateto adyacente es K y la hipotenusa es raíz cuadrada de 2K. Si nos acordamos bien, el seno de 45 grados es el cateto opuesto del ángulo de 45 grados sobre la hipotenusa, que va a ser el cateto opuesto es K sobre raíz cuadrada de 2 sobre K. Si simplificamos las K va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y si racionalizamos, te va a quedar que el seno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Análogamente hacemos para quién? El coseno de 45 grados. El coseno de 45 grados es el cateto adyacente 45 sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser K sobre raíz cuadrada de 2 por K, porque el cateto adyacente de 45 obviamente te das cuenta que es este K, y sobre raíz cuadrada de 2 sobre K, que básicamente, si te das cuenta, es la misma expresión del seno. Una característica especial del ángulo de 45 grados, si es un triángulo rectángulo notable, es que las razones trigonométricas del seno y el coseno son iguales. Ya, mira, son iguales. Y además de eso, sabemos que también debemos ser la tangente de 45, que es el cateto opuesto de 45 sobre el cateto adyacente de 45, que en este caso es K dividido entre K, que obviamente simplificando o dividiendo te sale 1. Análogamente, quiere ser la cotangente, que la cotangente, ¿cuánto es? La cotangente de 45 es cateto adyacente de 45 por cateto opuesto de 45, que obviamente te vas a dar cuenta que va a ser K entre K, que va a ser 1. Entonces ahí te das cuenta que también la tangente de 45 y la cotangente de 45 son iguales. Y aquí, aparte de esto, queremos hallar también la secante de 45 grados, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente de 45, que en este caso es raíz cuadrada de 2 sobre K, raíz cuadrada de 2 por K sobre K, sino la hipotenusa sobre cateto adyacente de 45, que sería raíz cuadrada de 2 sobre 1, que es raíz cuadrada de 2. Y por último, la cosecante de 45, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto de 45, que es la raíz cuadrada de 2 por K sobre K. Simplificando sería raíz cuadrada de 2. Y ahí te das cuenta que la secante 45 y la cosecante 45 son iguales. ¿Ok? Y ahí tenemos todas las razones trigonométricas del ángulo en un triángulo rectángulo notable de 45 grados de ángulo. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? Entonces tú ya debes entender una cosa. Si te dicen seno de 45, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 2 sobre coseno de 45, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Tangente 45, 1. Cotangente de 45, 1. Secante de 45, secante 45 es raíz cuadrada de 2. Y cosecante 45 es raíz cuadrada de 2. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Ninguna, ok. Entonces vayamos al siguiente. Obviamente aquí vamos al siguiente. Razones trigonométricas con un triángulo rectángulo notable de ángulo de 30 grados. En este caso, miren.
tenemos el triángulo rectángulo notable de ángulo de 30 grados, que tú te vas a dar cuenta que sus catetos y su hipotenusa van a tener estas expresiones. Entonces, tú ya tienes ahí el 30. ¿Cuál es el cateto opuesto? K. Cateto adyacente, raíz cuadrada de 3 por K. Y la hipotenusa es 2K. Entonces, el seno de 30, cateto opuesto de 30 sobre hipotenusa, que sería K sobre 2K, que simplificando sería 1 medio. El coseno de 30 grados, que es el cateto adyacente de 30 sobre hipotenusa, que en la figura es raíz cuadrada de 3 por K sobre 2K, que simplificando sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. La tangente de 30 obviamente es que el cateto opuesto de 30 sobre el cateto adyacente de 30, que obviamente sería K dividido entre raíz cuadrada de 3K. Simplificando aquí te queda 1 sobre raíz cuadrada de 3 y racionalizando te va a quedar raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y análogamente hacemos la cotangente, el cateto adyacente de 30 sobre el cateto opuesto de 30, que sería raíz cuadrada de 3 sobre K. Simplificando acá te queda raíz cuadrada de 3 sobre 1, que es igual a raíz cuadrada de 3. La secante de 30, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente de 30, que sería 2K sobre raíz cuadrada de 3K. Simplificando sería 2 sobre raíz cuadrada de 3. Racionalizando sería 2 por raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y por último, la cosecante de 30, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es 2K sobre K, que sería igual a 2. De esa manera son las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo notable de ángulo de 30 grados. Ok. Recuerda que aquí las razones trigonométricas tienen la misma fórmula, solo que el ángulo que ponemos es diferente. Y como ángulo diferente, dan diferentes razones trigonométricas. ¿Ya? Y este es para el ángulo de 30 grados de un triángulo rectángulo notable. Tenemos todas estas razones. ¿Ok, muchachos? Ok. Entonces aquí tenemos estas razones trigonométricas. Ahora vamos para el triángulo rectángulo, razones trigonométricas según un triángulo rectángulo notable de ángulo de 60 grados, que en este caso sería 60 grados. Mira, al 60 grados su cateto opuesto es raíz cuadrada de 3K. Cateto adyacente es K y la hipotenusa es 2K. Te das cuenta que el triángulo rectángulo notable de 60 grados y de 30 es el mismo, ¿cierto? Aquí debe estar 30. Solo que los catetos opuestos de 30 y 60 son diferentes. Para el 30 es K, para el de 60 el cateto opuesto es raíz cuadrada de 3. Para el ángulo de 30 grados su cateto adyacente es raíz cuadrada de 3K. Pero para el ángulo 60 su cateto adyacente es K. Hay que tener en cuenta eso también. Y decimos, ¿cuánto es el seno de 60? Cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería raíz cuadrada de 3K sobre 2K, que sería raíz cuadrada de 3 sobre 2. El coseno de 60 es el cateto adyacente de 60 sobre la hipotenusa, que va a ser K sobre 2K. Entonces esto va a quedar un medio. La tangente de 60, que es el cateto opuesto de 60 sobre el cateto adyacente de 60, que es raíz cuadrada de 3K sobre K, que sería raíz cuadrada de 3. ¿Sí o no? La cotangente de 60, que es el cateto adyacente de 60 sobre el cateto opuesto de 60, que es K sobre raíz cuadrada de 3K, que sería 1 sobre raíz cuadrada de 3. Simplificando acá, te sale racionalizando raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y la secante 60 es la hipotenusa del cateto adyacente, que sería 2K sobre K, que sería 2. Y la cosecante de 60, que es hipotenusa sobre el cateto opuesto de 60, que es 2K sobre raíz cuadrada de 3K, que sería 2 sobre raíz cuadrada de 3. Racionalizando te queda 2 por raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y esas son las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo notable de ángulo de 60 grados. ¿Ya? De esta forma tenemos el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de 60. ¿Ok, muchachos? Recuerden, muchachos, que esta diapositiva de aquí se las envío, ¿ya? Para que tengan la teoría. Recuerden que deben saber muy bien la teoría, ¿sí o no? Deben saber muy bien la teoría para este caso. Entonces, vayamos al siguiente.
¿Qué razón trigonométrica vamos aquí? Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo notable de ángulo de 37 grados. Recordar que el ángulo de 37 grados es un ángulo aproximado, ¿ya? Entonces, las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo notable de ángulo de 37 grados es... A ver, al frente de 37 va 3K, al costado vale 4K en cateto, y la hipotenusa vale 5K. Entonces, el seno de 37, ¿cuánto es, muchachos? A ver, diciendo eso. ¿Cuánto es el seno de 37? A ver, muchachos. Según la definición, ¿cuánto es el seno de 37? 3K sobre 5K, o sea, 3 quintos. Muy bien. ¿El coseno de 37 cuánto es? A ver, coseno de 37. 4K sobre 5K. Muy bien, ¿qué sería? Simplificando las K, 4 quintos. La tangente de 37. 3K sobre 4K. Muy bien, 3K sobre 4K, o sea, 3 cuartos. 3 cuartos. Después sigue la cotangente, obviamente, que es 4K sobre 3K, que sería 4 tercios. La secante de 37, que es 5K sobre 4K, ¿sí o no? 5K sobre 4K, que es 5 cuartos. Y la cosecante de 37, que es 5K sobre 3K, que sería 5 tercios. De esa manera tenemos las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo notable de ángulo de 37 grados. ¿Ok, muchachos? Y vamos ahora a las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo notable de ángulo de 53 grados. Que obviamente el ángulo de 53 grados es un triángulo rectángulo notable de 53, que también es de 37, que obviamente aquí está el 37. Y los catetos adyacente y opuesto aquí cambian. Al frente de 53 va el cateto opuesto de 53 es 4K, el cateto adyacente de 53 es 3K, y te va a quedar esta expresión, que obviamente el seno de 53 es 4 quintos. El coseno de 53, ¿cuánto sería, muchachos? A ver, ¿cuánto sería el coseno de 53? 3K sobre 5K. Muy bien, ¿y cuánto es eso? 3 quintos. 3 quintos. Tangente 53, ¿cuánto es? 4K sobre 3K. Ok, 4K sobre 3K, que sería 4 tercios. Con tangente 53. Con tangente 53. 3K sobre 4K. 3K sobre 4K, que simplificando acá te da 3 cuartos. Y la secante 53, ¿cuánto es? 5K sobre 3K. Que sería igual a... 5 tercios. Y la cosecante 53, 5K sobre 4K. que es igual a 5 cuartos. Ok. Y estas aquí son las razones trigonométricas de ángulos rectángulos, de ángulos, de triángulos rectángulos notables más conocidos. Ok. Espero que me hayan entendido aquí esta parte. No es tan difícil. La cuestión es saberse muy bien los triángulos rectángulos notables de, en este caso, de 37 y 53, de 30 y 60 y de 45. Porque aquí vamos a un problema que dice: ejemplo, determina las razones trigonométricas de los ángulos de 16 grados y 74 grados. ¿Ok? Aquí hay que resolver esto. ¿Cómo lo resolvemos? En este problema, obviamente, tenemos... ¿Qué cosa? Tenemos el triángulo rectángulo notable de 16 grados y 74 grados. En este caso vamos a tener que poner un triángulo rectángulo notable de 16 grados, que sería el caso 16 grados aquí y 74 grados acá, y ángulo recto. Al frente 16, ¿quién va? Al frente 16 va 7K, al frente 74 va 24K, y la hipotenusa vale 25K. ¿Sí o no? Esos son esos valores. Entonces, determino qué cosa. Las razones trigonométricas del ángulo
de 16 grados. ¿Cuánto sería? A ver. ¿Cuánto es el seno de 16, muchachos? Para el ángulo de 16 grados, ¿cuál es su seno? Sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de 16? ¿Te das cuenta cuál es? 7K sobre la hipotenusa, que es 25K. Que simplificando, ¿cuánto es? 7 sobre 25. ¿Sí o no? Después, ¿cuánto es el coseno de 16 grados? Coseno de 16 grados sería 24K sobre 25K. 24K sobre 25. O sea, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, 24 sobre 25. Después hallamos la tangente 16. ¿Cuánto es la tangente 16? Tangente es 7K sobre 24K. 7K sobre 24K, que sería igual a 7 sobre 24. Recuerde que aquí estamos simplificando las K. ¿Sí o no? Este K se va, este K sí. Te queda 7 sobre 24. Y acá, obviamente, voy a poner una línea por aquí. Obviamente, si está en el seno, coseno y tangente, también puedo hallar que. La cotangente. Cotangente 16, ¿cuánto es? 24K sobre 7K. 24K sobre 7K, que sería 24 sobre 7. ¿Sí o no? Después la secante de 16, que es secante 25K sobre 24K. 25 sobre 24. ¿Sí o no? Se va esto. Y la cosecante de 16 grados, que es la hipotenusa, que es 25K, cateto adyacente 7K. Muy bien, ¿sí o no? Simplificamos las K, te queda 25 sobre 7. Listo. Entonces ya ahí tenemos las razones trigonométricas de ángulo 16 grados de un triángulo rectángulo notable. Entonces aquí también determino las razones trigonométricas de qué? Del ángulo de 74 grados. ¿Sí o no? Entonces el seno de 74 grados. ¿Cuánto es el seno de 74? A ver, muchachos. ¿Cuánto es el seno de 74? ¿Cuál es el cateto opuesto de 74 sobre la hipotenusa? Cateto opuesto de 74 en este caso va a ser 24K. Y la hipotenusa es 25K. ¿Cuánto es ahí? 24 sobre 25. Después sigue el coseno. Coseno 74 grados. ¿Cuánto es? Claro, el cateto adyacente, que es 7K sobre 25K, que sería 7 sobre 25. Después sigue la cotangente. Cotangente 74. ¿Cuánto sería? Sería cateto, pues. No, cotangente. No, ¿qué toca? Ah, no, perdón. ¿Qué toca aquí? La tangente. La tangente, ¿cierto? Tangente 74 es cateto opuesto, que es 24K, sobre cateto adyacente, que es 7K. Simplificamos las K, te queda 24 sobre 7. Y la cotangente 74 grados, cateto adyacente, que es 7K, sobre cateto opuesto, 24K. ¿Cuánto queda eso, muchachos? 7 sobre 24. Muy bien. Después sigue la secante de 74. La hipotenusa, que es 25K, sobre cateto adyacente, 7K, ¿cierto? Que sería, simplificamos las K, te queda 25 sobre 7. Y por último, la cosecante 74, que es la hipotenusa sobre cateto opuesto. Muy bien, simplificando. 25 sobre 24. Y ahí tenemos las razones trigonométricas de los ángulos de 16 grados y 74 grados. Entonces, para determinar otras razones trigonométricas, debemos saber sus respectivos triángulos rectángulos notables, ¿sí o no? Para poder obtener sus razones trigonométricas. Y te vas a percatar que las razones trigonométricas son números fraccionarios, ¿sí o no? Son números fraccionarios. Muchos de ellos, pero también son irracionales porque hay raíz cuadradas. Si te da bien, ¿cierto? Y de esa forma es como determino las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo notable. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? Entonces con esto ya sabemos las
La primera cosas sobre triángulos rectángulos notables. Ahora vamos con otras razones trigonométricas recíprocas. Otro tema en sí. ¿Qué son las razones trigonométricas recíprocas? Si tú te has percatado, tú te das cuenta en lo anterior, en las razones trigonométricas de ángulos agudos, tú te vas a dar cuenta de algo muy importante. ¿Qué cosa? Mira. Razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué son? Son pares de razones trigonométricas de un mismo ángulo agudo que al multiplicar resulta la unidad. ¿Cómo así? Mira. Yo ya sé que tengo esto. Mira, el triángulo rectángulo ABC, recto en C. Mira, tengo así esto. Tengo el seno. Voy a poner aquí este ángulo. Este ángulo voy a poner tita. Este ángulo tita. Para este ángulo tita, que está aquí, ¿cuánto vale el seno de tita? A sobre C. Coseno de tita, B sobre C. Tangente de tita, A sobre B. Cotangente, B sobre A. Secante, C sobre B. Cosecante de tita, C sobre A. ¿Sí o no? Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Ya lo sabemos. Pero aquí hay una coincidencia, mira, si te das cuenta, mira. Si multiplico el seno de tita por la cosecante de tita, ¿cuánto es? Si multiplico esto por esto, tú sé que A sobre C, el seno, por la cosecante C sobre A, ¿qué te sale? Que el seno de tita por el coseno de tita, si corres aquí, mira, simplificas este con este y este con este, ¿qué sale? Que el seno de tita por la cosecante de tita sale 1. Mira lo que está diciendo aquí. Son pares de razones trigonométricas de un mismo ángulo agudo que al multiplicarse resulta la unidad. Mira. Y si te vas a dar cuenta, hay dos pares más. ¿Cuáles son? Que el coseno de tita por la secante de tita es B sobre C por C sobre A, ¿cierto? Coseno, B sobre C, secante, C sobre B. Y acá otra vez simplifico aquí esto, ¿y qué te sale? Que el coseno de tita por la secante de tita vale 1. Otra razón trigonométrica recíproca. Y por último te vas a dar cuenta que el tangente de tita por la cotangente de tita, ¿quién es? Es A sobre B por B sobre A, ¿cierto? Tangente, y también sale 1. Y estas tres que están en cuadraditos son las razones trigonométricas recíprocas, ¿ok? Recíprocas. ¿Sí o no? Las tres son razones trigonométricas recíprocas. Y esto son ellas, ¿ya? Y aquí vamos a un problema. Determina el valor de m, que es el seno de 18 grados por cosecante de 18 grados, más coseno de 72 grados por secante de 72, más tangente de 36 por cotangente de 36. ¿Cuánto sale esto? 3. 3, ¿cierto? Sabemos. ¿Qué dices? Sabemos que las razones trigonométricas recíprocas, ¿qué dice, muchachos? Recíprocas. A ver qué dice. Que el seno de tita por la cosecante del mismo ángulo tita, ¿cuánto es? 1. Que el coseno de tita por la secante de tita, ¿cuánto es? 1. Que la tangente de tita por cos... no, perdón, aquí no es. Perdón, aquí es. Es tangente, ¿cierto? Hay que poner el... Por cotangente de tita, ¿cuánto es? Es 1. De razones trigonométricas recíprocas. Entonces, obtenemos que la expresión m, que es seno 18 grados por cosecante 18 grados más coseno 72 grados por secante de 72 grados más tangente de 36 grados por cotangente de 36 grados, ¿cuánto es? Es 1 aquí, acá la otra también es 1 y la otra también es 1. ¿Y cuánto queda ahí? Es 3. De esa manera. Y esa es la respuesta, ¿cierto? Esta es la respuesta. De esa manera es como puedo utilizar las razones trigonométricas recíprocas en su estado más base. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí tienen, muchachos, o no tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? Ok. Ya. Ahora vamos a otra parte, mira. Tenemos aquí razones trigonométricas recíprocas. Aquí todavía no terminamos con este tema,
Pero hay que tener las razones trigonométricas recíprocas, sabemos. ¿Qué sabemos? El seno de tita por la cosecante de tita vale 1, ¿cierto? La tangente de tita por la cotangente de tita vale 1. El coseno de tita por la secante de tita vale 1. Entonces yo tengo, a ver, por ejemplo, si yo tengo que el seno de A por la cosecante de B sale 1, ¿qué significa? Significa que A es igual a B. Ya, si yo tengo una expresión que el seno de A es la cosecante de B y sale 1, entonces quiere decir que A es igual a B, para que cumpla. Porque de lo anterior es lo que deducimos. Mira. O si yo tengo tangente A por la cotangente de B y me sale 1, ¿qué quiere decir? Que A es igual a B. O también que si yo tengo coseno de A por la secante de B, que es 1, que me indica que A es igual a B. Esto es, mejor dicho, es la consecuencia de las razones trigonométricas recíprocas. O sea, de lo que tenemos aquí, lo que ya sabemos ahorita, podemos deducir esto. Para ciertos problemas. ¿Cómo qué problemas? A ver, vamos al siguiente problema. Ejemplo, si se cumple que el seno de 3x más 10 grados por cosecante de 34 grados es igual a 1, hallar el valor de x. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Mira. ¿Qué sabemos muchachos? ¿Qué sabemos? Que si yo tengo el seno de A por la cosecante de B, y esto sale 1, entonces ¿qué significa? ¿Qué significa? Si el seno de A... Muy bien, que A es igual a B. Entonces, por lo tanto, aquí hacemos por lo tanto. Yo tengo esta expresión, ¿cierto? Esta es mi formulita. El seno de 3x más 10 grados por la cosecante de 34 grados es igual a 1, que cumple que 3x más 10 grados es igual a 34 grados. Que obviamente aquí 3x, aquí este 10 pasa a restar, sería 24. X igual a 8 grados, ¿sí o no? X igual a 8 grados. Y esa es la respuesta, ¿sí o no? Esa es la respuesta. Y así es como podemos utilizar las razones trigonométricas recíprocas por este teorema. Mira. Recordad que eso no es la única, mira. Recuerda que es el seno de A por el cosecante B. Momento. Entonces así se resuelve este problema, ¿ok? Ahora vamos a lo siguiente. Lo siguiente dice razones trigonométricas de ángulos complementarios. Vamos al siguiente tema, que son las razones trigonométricas ángulos complementarios. ¿Qué dice? A ver, si nos damos cuenta, nosotros tenemos razones trigonométricas de ángulos complementarios. Aquí tenemos que las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Aquí está triángulo rectángulo ABC recto en C. Los catetos son AB y la hipotenusa vale C minúsculas. Y este ángulo tita, y acá le pongo ángulo omega. Y yo digo, seno de tita, ¿cuánto es? Seno de tita es A sobre C, ¿sí o no? Coseno de tita, B sobre C. Tangente de tita, A sobre B. Cotangente, B sobre A. Secante de tita, C sobre B. Y cosecante de tita, C sobre A. El seno de omega, ¿cuánto es? Seno de omega, mira, aquí hallamos el seno de omega. ¿Cuál es el seno de omega? El seno de omega es B sobre C, ¿sí o no? El coseno de omega es A sobre C. Tangente de omega es B sobre A. La cotangente de omega es A sobre B. La secante de omega es C sobre A. La cosecante de omega C sobre B. ¿Y qué concluís aquí? A ver, muchachos, ¿qué concluimos aquí de estos dos ángulos? ¿Qué concluimos? Muy bien, sí, exacto. Que el seno de tita es igual al coseno de omega. ¿Sí o no? Mira. Que el coseno de omega, perdón, coseno de tita es igual al seno de omega. Que la tangente de tita es la cotangente de omega. Que
que la cotangente de tita es la tangente de omega, que la secante de tita es la cosecante de omega, que la cosecante de tita es la secante de omega. Mira, esto aparece. Y estas son las razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Ya? O sea, tú de todas estas expresiones, donde obviamente tienen los ángulos tita y omega, y este ángulo tita y omega son complementarios, ¿cierto? Porque sumados, ¿cuánto da? 90 grados, ¿sí o no? Y te concluyes esto, ¿sí o no? Entonces, después de eso te dices, a ver, las razones trigonométricas de un ángulo, de un triángulo rectángulo, es igual a las corrazones trigonométricas de otro ángulo del triángulo rectángulo. Notable. En este caso, como hemos dicho, seno de tita, coseno de omega. Coseno de tita es igual a seno de omega. Tangente de tita es igual a cotangente de omega. Cotangente de tita es igual a tangente de omega. Secante de tita es la cosecante de omega. Y cosecante de tita es la secante de omega. Y sabemos que tita más omega vale 90 grados. Y aquí podemos deducir lo siguiente. ¿Qué podemos deducir, muchachos? Que si yo tengo el seno de A, que es igual al coseno de B, ¿qué cumple? Que A más B vale 90 grados. ¿Sí o no? Mira que está cubriendo. Mira estos dos. ¿Sí o no? Que si yo tengo el tangente A, que es igual a la cotangente B, ¿qué sale? Que A más B es 90, ¿cierto? Y si yo tengo la secante de A, que es igual a la cosecante de B, ¿qué sale? Que A más B vale 90 grados. ¿Sí o no? Esas son las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Mira, aquí tenemos otra teoría. ¿Sí o no? De esta forma. Y vamos a un ejemplo para que entendamos aquí. Dice ejemplo, si el seno de 3x menos coseno de 7x es igual a 0, calcula la tangente de 5x. A ver, muchachos, ¿qué hacemos aquí? Tenemos, no, vamos a poner, tenemos que, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hallar x. Aquí te das cuenta que el seno de 3x menos el coseno de 7x es igual a 0. El menos coseno pasa al otro lado, sería menos coseno de 7x. Y este seno te queda aquí, seno de 3x. ¿Qué cumple? Mira, seno es igual al coseno. ¿Qué cumple? Esto es como decir seno de A es igual al coseno de B. ¿Sí o no? Seno de A es igual al coseno de B. ¿O no? ¿Cierto? Aquí hay que poner acá. Aquí sabemos. ¿Qué sabemos? Que el seno de A es igual al coseno de B. Y entonces dices que A es igual a B. Entonces aquí lo que dice su compañero, ¿no? Que 3x más 7x, ¿cuánto es? Es igual, perdón, aquí no es igual, sino que, ¿cómo es? Su compañero, ¿cómo dijo? Que A, muy bien, A más B vale 90 grados. Y entonces aquí está cumpliendo esto. Entonces que si el 10x es igual a 90 grados, x ¿cuánto vale? 9 grados. Y dice, profe, ¿esa es la respuesta? No, nos piden calcular tangente 5x. Tangente 5x, ¿cuánto es? 5 por 9 grados. ¿Cuánto es aquí? Tangente 45 grados. Y muchachos, ¿cuánto es la tangente 45 grados? ¿Cuánto es la tangente 45 grados, muchachos? ¿Saben o no saben? Es... ¿Cuánto? A ver, muchachos, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Es 1, ¿ok? La tangente de 45 grados es la unidad. Y este es mi respuesta. De esa manera es como puedo resolver este ejemplo. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o no tienen alguna pregunta? ¿Han entendido o no han entendido? Profesor, Sí, de mi hija. todos los procedimientos los va a enviar al grupo, ¿no?
Sí, sí, no se preocupen, aquí les envío la diapositiva de desarrollo, ¿ok? O sea, lo que estoy haciendo ahí, se las envío de que ya. Ya, profe. Ok. Mientras tanto, no sé, hay que ver bien, hay que preguntar muchachos sobre este tema. Tal vez algunos no, todavía no le enseñan este tema, o si les enseñaron, hay que ver algunas cositas aquí. Ya, ya siguiente. ¿Qué vamos a hacer más? A ver, ya tengo esto. Ahora, hay que ver razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Qué más vamos a ver aquí? Ah, ya sí. Podemos decir que las razones trigonométricas de ángulos complementarios son, a ver, este CO significa la corrazón, ¿ya? La corrazón trigonométrica del seno, ¿quién es? El coseno, ¿cierto? De lo anterior hemos deducido esto. ¿Cuál es la corrazón de la tangente? La corrazón de la tangente es la cotangente. Y la corrazón del secante es la cosecante, ¿sí o no? Y al revés, ¿sí o no? Teniendo en cuenta, también deducimos lo siguiente, que las razones trigonométricas de θ van a ser iguales a la corrazón trigonométrica de 90 grados menos θ. ¿Por qué? Si te das cuenta, antes hemos puesto que θ más omega, ¿cuánto es? 90 grados, ¿sí o no? Si yo despego omega, ¿cuánto es? 90 grados menos θ, ¿sí o no? Y tú te has dado cuenta, por ejemplo, que el seno de θ, ¿cuánto es? El coseno de omega. ¿Y qué queda ahí? ¿Cuánto es omega? Omega es 90 grados menos θ, ¿sí o no? Lo que se concluye en lo siguiente. Las corrazones trigonométricas son, el seno de θ, ¿cuánto es? El coseno de 90 grados menos omega. Y así con las demás. El coseno de θ también es el seno de 90 grados menos omega, menos θ, perdón. La tangente de θ es la cotangente de 90 grados menos θ. La cotangente de θ es tangente de 90 grados menos θ. La secante de θ es igual a la cosecante de 90 grados menos θ. Y la cosecante de θ también es igual a la secante de 90 grados menos θ. Esto es una consecuencia de las razones trigonométricas. ¿Ya? De esa manera. De esa manera podemos deducir esto de las razones trigonométricas. ¿Sí o no? De esta forma. Y vamos aquí a un problema que nos dice lo siguiente. Ejemplo, si el coseno de 17 grados más 5 seno de 73 grados por la secante de 17 grados menos tangente al cuadrado de 60 grados es igual a 3 tangente de alfa, hallar el valor de seno de alfa menos 15 grados más coseno de alfa más 15 grados si alfa pertenece al intervalo de 0 hasta 90 grados. Resolución. Tenemos. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? A ver. ¿Qué tenemos? Tenemos la primera expresión, ¿cierto? Que nos dice que el coseno de 17 grados más 5 por el seno 73 grados por la secante de 17 grados menos tangente al cuadrado de 60 grados es igual a 3 por tangente de alfa. ¿Sí o no? Esta es mi expresión. Mi primera expresión aquí, mi primera ecuación. Y tú dices aquí, coseno de 17, no sé qué hacer ahí. Más 5. ¿Cuánto es el seno 73? A ver, muchachos. ¿Cuánto es el seno 73? Aquí utilizo las razones trigonométricas de ¿qué? De ángulos complementarios. El coseno que es igual. Perdón, el seno, su corrazón, ¿cuál es? El coseno. 773, ¿qué le ponemos acá? 17, ¿sí o no? ¿Por qué? Obviamente tú dirás, si el seno 73 es igual al coseno de 90 grados menos 73, que es igual al coseno de 17, ¿cierto? O si no, le dices ya, 73, ¿cuánto le falta 90? Entonces el resto 90 menos 73 queda 17. Ah, ya. Entonces te va a quedar el coseno de 17. Ahí está. Por la secante de 17 grados. Menos tangente. Ah. ¿Cuánto es la tangente? Aquí hay que tener en cuenta una expresión aquí. Tangente al cuadrado de 60.
Esta expresión básicamente es como decir tangente de 60 grados elevado al cuadrado. Ya. Hay que tener en cuenta algo, mirad. Yo digo, a ver, si yo pongo tangente de 60 grados al cuadrado, ¿está bien escrito? ¿Sí o no? Así yo escribo así, tangente de 60 grados al cuadrado. ¿Está bien escrito o no? A ver, le hago una pregunta ahí. ¿Está bien o está mal escrito? A ver. Ahí está bien escrito en realidad porque sería tangente de 3600 grados. ¿Cierto? Porque es 60 al cuadrado. Y si yo pongo tangente al cuadrado de 60, ¿está o no está? ¿Está bien o está mal escrito? Este también, porque es básicamente tangente de 60, pero al cuadrado. Cosa diferente, es decir, ¿qué cosas? Cosas diferentes. Tangente al cuadrado de 60 grados es igual a decir tangente de 60 grados al cuadrado. ¿Es igual? No, aquí no son iguales, por si acaso. O más aún, si yo pongo, por ejemplo, tangente de 60 grados, todo esto elevado al cuadrado. Si tú lo pones así y dices que es tangente al cuadrado de 60 grados al cuadrado, está mal escrito aquí. Esto no vale. Esto sí, vale, los primeros sí valen porque es correcto, pero esto no. La tercera y la cuarta línea no. Y no solo para el tangente, también para todas las razones trigonométricas. ¿Ok? Por eso yo pongo tangente al cuadrado de 60 grados. Es lo mismo que tangente de 60 elevado al cuadrado. ¿Sí o no? De esta forma. Ok, muchachos. ¿Qué más hacemos aquí? Allá, entonces aquí hacemos lo siguiente. Entonces aquí, coseno de 17 grados más 5 coseno de 17, ¿cuánto es? 6 coseno de 17 grados multiplicados por la secante 17 menos. ¿Cuánto es la tangente de 60 grados, muchachos? ¿Cuánto es la tangente de 60? Si no me acuerdo cuánto es, porque aquí hay que utilizar memoria. Yo digo aquí, 60 grados, tangente, aquí raíz cuadrada de 3k, aquí vale k, y acá vale 2k. Tangente, raíz cuadrada de 3k sobre k. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 3. Ah, te queda raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Es igual a 3 tangente de alfa. ¿Sí o no? Y aquí, en el lado izquierdo, ¿cuánto es el coseno de 17 por secante 17? A ver, muchachos. ¿Cuánto es el coseno de 17 por secante 17? A ver, muchachos, ¿cuánto es? Es igual a... A ver, muchachos. A ver, ¿cuánto es? ¿Cómo, hija? ¿Cómo? 6 por 1, ¿cierto? Y acá simplificando esto, te queda aquí 3. Y esto es igual a 3 por tangente de alfa. Obviamente aquí todo esto vale 6 menos 3 es igual a 3 tangente de alfa. Que sería 3 es igual a 3 por tangente de alfa. ¿Sí o no? Y simplificando tercia, tercia, te queda que 1 es igual a tangente de alfa. Entonces, tú dices, ¿alfa cuánto es? ¿Tú te acuerdas? El tangente de un ángulo sale 1. ¿Cuánto debe ser alfa? Alfa es igual a 45 grados. ¿Por qué? Porque tangente 45 es 1. Y porque además alfa me dicen que pertenece al intervalo de 0 a 90 y 45 está ahí. Entonces está cumpliendo. Entonces alfa vale 45. Ahora hallamos lo que nos piden. ¿Qué hallamos? ¿Qué nos piden? El seno de alfa menos 15 grados más el coseno de alfa más 15 grados. Y esto es igual. Seno de alfa, alfa es 45 grados menos 15 grados. Más coseno de 45 grados
más 15 grados. ¿Y cuánto es esto? Seno de 30 grados. Más coseno de cuánto? 60 grados. ¿Cuánto es el seno de 30? A ver, seno de 30, a ver. Es un medio, ¿cierto? Un medio. ¿Y cuánto es el coseno de 60? Un medio, ¿cierto? Y aquí te das cuenta, la mitad más la mitad. Mitad más la mitad. 1. Y listo. Entonces de esa manera es como se resuelve este problema. Y ahí está mi respuesta. ¿Sí o no? Ahí está mi respuesta. Aquí hemos utilizado razones trigonométricas de ángulos complementarios y además razones trigonométricas de ángulos razones trigonométricas recíprocas. ¿Sí o no? De esta forma. Ok, de esta forma. Entonces de esa forma es como hemos resuelto este problema. Ok, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta tienen o no tienen preguntas? ¿Ninguna? Ok. Vayamos a lo siguiente. Vamos ahora. Ya con todo esto, muchachos, ya debemos saber lo que son ángulos verticales. ¿Ya? En este caso, muchachos, toda esta parte de acá, como se van dando cuenta, hemos utilizado razones trigonométricas, ¿cierto? Y con eso hemos encontrado razones trigonométricas recíprocas y razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Sí o no? Pero aquí hay un tema que se llama ángulos verticales. Entonces, ¿qué son ángulos verticales? Básicamente viene de esto, mira. Tú tienes esta expresión. Primero hay que saber qué es el ángulo de observación. Es el ángulo que se forma cuando un observador ve un objeto, puede ser torres, postes, árboles, etc., delimitado por las líneas visuales en un plano. ¿Cómo así? ¿Cómo así, profe? Mira. Yo tengo aquí un observador. Este observador, valga la redundancia, está observando. Y observa, por ejemplo, un edificio. Un edificio a lo lejos. Vamos a poner a una cierta distancia. Por ejemplo, observa. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Plano de observación. Es el plano que contiene las líneas de observación. Línea visual, dice, llamada también línea de mira, es aquella línea recta imaginaria que une el ojo del observador con el objeto al observarse. Por ejemplo, yo a este observador, está que observa, valga la redundancia, o está que mira, por ejemplo, la parte superior de este edificio. Esta línea aquí punteada es la línea de visión, que es una línea imaginaria. No es que aparezca aquí una línea, no. Es una línea imaginaria. Esa es mi línea visual, que está mirando aquí, la parte superior. Pero también hay otra línea visual que es de la parte inferior, como se puede ver, mira. Dos líneas visuales, una que mira la parte superior del edificio y la otra, por ejemplo, que ve la parte inferior del edificio. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, que es una línea horizontal. La línea horizontal es la línea imaginaria paralela al suelo o piso, que obviamente es esto, este es el suelo. Vamos a poner aquí el suelo de este observador, de que está que observa. Y aquí tenemos una línea horizontal, que es la línea paralela al suelo o al piso, ¿cierto? Y también tenemos una línea vertical, que es la línea imaginaria perpendicular a la línea horizontal, que en este caso es esta. Mira, esta línea vertical es perpendicular a la línea horizontal, que también es necesariamente perpendicular al suelo. Y te vas a dar cuenta que el ángulo que forma la línea visual, las líneas visuales, es el ángulo de observación. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que debemos saber primero sobre los ángulos verticales, el ángulo de observación. Entonces tú te das cuenta que en la línea visual hay dos líneas visuales que forman el ángulo de observación que tiene un observador. Y que además de eso debemos saber que es una línea horizontal, que es una línea vertical, ¿cierto? Para definir propiamente lo que es el ángulos verticales, ¿ya? ¿Ok? Aquí, ¿me han entendido o no me han entendido, muchachos?
¿Me han entendido o no me han entendido? ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas? A ver, muchachos, ¿alguna preguntita o no tienen preguntas? ¿Ninguna? Ok, entonces vamos a lo que es el ángulo vertical. En este caso vamos a lo que es el ángulo de elevación. ¿Qué es el ángulo de elevación? Es el ángulo determinado por el plano vertical, el cual se forma por la línea de visión cuando se encuentra por encima de la línea horizontal. ¿Cómo así? Por ejemplo, tú tienes aquí una persona y aquí un árbol, ¿sí o no? Y esta persona tiene una línea horizontal que es básicamente que está justo ¿cómo se llama? Al ojo de este observador. ¿Cierto? Recuerda que la línea horizontal es paralela al suelo o al piso, como se puede decir. Y su línea visual, por ejemplo aquí, su línea visual va hacia arriba. Mira, encima de la línea horizontal está la línea visual, que en este caso es el copo o la punta del árbol, ¿sí o no? Este se llama ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma las líneas visuales, porque si te das cuenta, esta línea horizontal que está aquí es una línea visual. Es la línea que está mirando aquí, pero está mirando horizontalmente, no como como la anterior línea, que aquí, ves, te das cuenta, la línea visual está acá, formando un ángulo. Y no es paralela a la línea horizontal, aquí está la línea horizontal, está acá. En este caso, la línea visual de abajo es la línea horizontal y la línea visual aquí de arriba, obviamente de arriba. Y te das cuenta que va encima de la línea horizontal. Y aquí, obviamente, hay una línea vertical, que es esta de acá. Y que este ángulo se llama ángulo de elevación. Y aquí hay dos parámetros más. Mira, la distancia del observador hacia la punta del árbol y la altura que hay desde la punta del árbol hasta la línea horizontal. Mira, yo le pongo H y aquí la distancia desde donde está el observador hacia la punta del árbol. Aquí le pongo D. Mira, y aquí si te das cuenta se formó ¿qué? ¿Qué se formó? ¿Qué se percataron? ¿Qué se formó? La línea horizontal y la línea vertical son perpendiculares. ¿Y qué se formó aquí? Un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Y de la figura podemos obtener la razón trigonométrica del ángulo de elevación. En este caso, ojo, en este caso yo pongo ahí, ¿cuál es el ángulo, perdón, la razón trigonométrica del ángulo de elevación? A ver, ¿cuál es, muchachos? La razón trigonométrica del ángulo de elevación. ¿Cuánto sería? Si tú te percatas, puedes utilizar cualquier razón, pero donde esté el D y el H. Porque aquí esta distancia no la sé cuál es. Pero puedo decir, mira, ¿cuánto es la cosecante de tita? La cosecante de este ángulo. Cosecante es el cateto, no, perdón, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Sí o no? Entonces la hipotenusa es D y el cateto opuesto es H. O sea, el cosecante de tita es D sobre H. Y por lo tanto, yo si quiero determinar la distancia del observador con el punto más alto del árbol, ¿cuánto es? Este H que está aquí pasa a multiplicar, ¿cierto? Pasa a multiplicar acá y te queda que D es igual a H por cosecante de tita. O sea, la distancia del observador con el punto más alto del árbol es igual a la altura multiplicado por la cosecante de tita. ¿Ok? Multiplicado por la cosecante de tita. Y aquí tenemos una forma de cómo determinar la distancia del observador con el punto más alto del árbol utilizando la altura. Utilizando la altura. Recuerda que puede hacerlo de otra manera, inclusive. ¿Ok? No es la única forma. ¿Qué, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen o no tienen pregunta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta o no tienen preguntas? ¿Alguna pregunta o no tienen pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Profe,
Sí, dime. ¿Por qué cosecante? ¿No puede ser otro? Sí, a Seguro. ver, ¿qué más puedes utilizar ahí? Ojo, mira, que yo no he utilizado la línea horizontal. O sea, esto de acá, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? Ah, no hay nada. Ah, No lo he utilizado. ¿Por qué? No hay nada, no hay un número. ¿Cuál me conviene utilizar? Bueno, lo que hay, ¿cierto? Pero si yo le puedo poner aquí X. Y yo quiero D y X. ¿Qué algo ahí? A ver. Puedo decir la secante. La secante de tita, ¿cuánto es? D dividido entre X. ¿Sí o no? Secante. La hipotenusa sobre cateto adyacente. D sobre X. Entonces, si yo quiero D, ¿cuánto sería? ¿D cuánto es? X por secante de tita. ¿Sí o no? Y aquí puedo determinar la distancia del observador hacia con el punto más alto del árbol. Sería la distancia que haría el observador hacia el árbol, ¿sí? Horizontal por si acaso, multiplicado por la secante de tita. ¿Ya? Tener en cuenta, muchachos, claro, profe. que el ángulo de elevación siempre te lo tienen que dar. ¿Ya? Siempre te lo tienen que dar. Entonces, de esa manera es como puedo colocar aquí esto. O inclusive, mira, yo puedo decir la altura sobre h sobre x. ¿Cuánto es h sobre x? A ver. H sobre x. ¿Cuánto es? A ver. ¿Cuánto es h sobre x? Es igual a la tangente de tita. Y si yo quiero h, ¿cuánto es esto? H es igual x por tangente de tita. Y aquí puedo hacer que h sea x por la tangente de tita. Si yo quiero h en función de x, sería x por la tangente de tita. ¿Sí o no? O sea, es como tú puedes utilizar las razones trigonométricas en un caso casi real, porque algunas veces ustedes van a ver problemas de ángulos verticales, que obviamente te das cuenta, no son tan difíciles, pero sí tienes que tener una buena observación de dónde utilizarlo, pues. Ya. Que normalmente te van a dar valores, a veces te dan dos valores nada más y el ángulo. O te dan un solo valor, la D, y te dan el ángulo, haya la altura o haya la línea horizontal, etcétera, según lo que el problema te pida. ¿Ya? Según lo que el problema te pida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí tienen, muchachos? ¿O no tienen preguntas? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Recuerda que aquí nomás he utilizado el D y el H porque están en la figura. ¿Ya? Están en la figura. Lo que dice que no puede usar la horizontal. Si lo puedo utilizar, yo puedo poner aquí X. ¿Sí o no? De esa forma. Y esto lo vamos a ver en el siguiente problema. Mira. Ese ejemplo dice. Vamos a ver. Dice ejemplo. A 150 metros de la base de una torre se observa su parte superior con un ángulo de elevación de 53 grados. Calcular. Aquí hay una comita, falta una coma. Calcular la altura de la torre. Entonces tenemos el gráfico. Dice a 150 metros de la base de una torre. O sea, aquí está. Aquí hay una torre. Dice a 150 metros de la base de una torre se observa su, o sea, su parte superior con ángulo de elevación de 53 grados. Vamos a dibujar aquí. O sea, 150 metros. O sea, de aquí. De la base. ¿Cuál es la base de la torre? La base de la torre es acá. Esta es la base, ¿cierto? La base de cualquier torre es esta. Dice que a 150 metros. O sea, la distancia de aquí hasta acá, ¿cuánto vale? 150 metros. A 150 metros de la base de la torre se observa su parte superior. O sea, aquí se observa la parte superior de la torre. Que en este caso yo voy a poner que sea más o menos aquí. Y se observa la parte superior. Esta es parte superior de esa torre. ¿Y con qué ángulo de elevación se observa, a ver, muchachos? ¿Con qué ángulo de elevación? Ángulo de elevación de 53 grados. ¿Sí o no?
Calcular la altura de la torre. ¿Cómo determino la altura de la torre? A ver, muchachos, si te das cuenta, aquí es la parte superior. Esta es la base. Y este es H. ¿Sí o no? Esta es la altura. La altura de la torre. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué podemos decir? Por razones trigonométricas del ángulo de elevación. ¿Qué razón trigonométrica de ángulo de elevación puedo hacer ahí? A ver, muchachos. ¿Cuál sería? 37,53. ¿Cuánto, cuánto? 37,53. Sí, pero ¿cuál? Si te das cuenta, ¿cuál de todas? Hay como 6, pero ¿cuál utilizo? ¿Cuál me conviene? O sea, hay como 6. Seno, coseno. Yo trazo aquí esto y yo digo que esto de acá es igual a esto, ¿sí o no? He trazado de la parte superior del punto color anaranjado, he trazado mi altura, que es H. Pero ¿cuál de las razones trigonométricas? Aquí me conviene que poner H dividido entre 150, ¿a qué es igual? Esto sobre esto es igual a ¿quién? A la tangente de 53. O sea, H, ¿cuánto es? Despejo H sería 150 por la tangente de 53. Y como yo quiero determinar la altura, porque nos piden la altura, ¿cuánto es la tangente de 53? A ver, 4 dividido entre 3, ¿sí o no? Tangente de 53, 4 entre 3. Y aquí, ¿qué hago? Obviamente, simplifico. Tercia, tercia, aquí queda 50. Y 50 por 4, ¿cuánto es? 200. Y eso sería H. H sería 200 metros. ¿Sí o no? 200 metros. Y de esa manera es como se resuelve este problema. H vale 200 metros. O sea, la altura de la torre vale 200 metros. ¿Sí o no? Y de esa manera es como puedo resolver un problema de ángulo vertical, de ángulo de elevación. ¿Ok, muchachos? ¿Me han entendido o no me han entendido? ¿Me han entendido o no me han entendido? ¿Una pregunta tienen o no tienen preguntas? Ahora, ya como ya entendemos aquí el ángulo de elevación. Ojo, el ángulo de elevación siempre va a ser un ángulo superior a la línea horizontal. Ahora vamos con el ángulo de depresión, que es el ángulo determinado por la línea de visión que se encuentra debajo de la línea horizontal en el plano vertical. Recuerda que estamos hablando aquí de ángulos verticales y aquí hay que tener lo que es un ángulo, un plano vertical. Que en este caso, por ejemplo, tú estás aquí en una torre, una de estas torres, y ves por aquí un bote o un barco mejor. Y tú estás acá. Tú al observar este barco, obviamente, tú lo observas. Primero, fijas tu línea horizontal, ¿cierto? Que es paralela, en este caso, al mar, ¿cierto? Y tú ves tu línea de visión, línea visual, que es la línea que va directamente hacia el barco. Y te ves tu ángulo de depresión. Mira, esta línea visual está debajo de la línea horizontal. Y aquí obviamente hay una línea vertical, que en este caso yo voy a decir que el D mayúscula es la distancia del observador al barco. Y D minúscula aquí es la distancia que hay desde la base hasta el barco. Recordando que el ángulo de depresión es beta. ¿Ya? Y yo puedo decir siguiente, de la figura podemos obtener la razón trigonométrica del ángulo de depresión, que es ¿qué ángulo utilizo aquí? Aquí debe estar en función de D mayúscula sobre D minúscula. En este caso yo utilizo esto. D mayúscula sobre D minúscula, ¿qué es? Secante de beta. Teniendo en cuenta que aquí es un ángulo recto, ¿sí o no? Secante de beta es D mayúscula sobre D minúscula. Entonces la distancia del observador y el barco es... ¿Cuál es? Despejo de mayúscula. Sería D mayúscula es igual a D minúscula por la secante de beta. O sea, la distancia del observador y el barco es igual a la distancia de la base hasta el barco
por el secante de beta. Y aquí obviamente dice, profe, ¿y la altura? Ah, sí, yo también puedo poner aquí una altura. Yo voy a poner h. Y además yo puedo poner, y además, yo pongo aquí. Si pongamos, quiero hallar la altura. Entonces yo digo, h dividido entre d minúscula, ¿cuánto es? H sobre d, ¿qué sería igual? H sobre d es tangente de beta, ¿sí o no? Tangente beta es h sobre d, cateto opuesto, sobre cateto adyacente. Y despejamos h, ¿cuánto sería? D por la tangente de beta. Y esa es la altura que está este observador con respecto al barco. ¿Ok? Yo puedo poner eso. O si no, también yo puedo poner lo siguiente. Mira. D sobre H. D sobre H, ¿quién es? D, la hipotenusa sobre H. Sería la cosecante de beta, ¿cierto? Cosecante de beta es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, si yo despejo D, ¿cuánto sería H por la cosecante de beta? Entonces, la distancia del observador al barco es igual a la altura del observador por la cosecante de beta. También yo puedo ponerlo aquí. Según lo que me conviene. Si es que tú te vas a dar cuenta que no siempre vas a utilizar todas las razones trigonométricas. Solo algunas. Según lo que tú tienes en un triángulo rectángulo. ¿Ya? Porque mira, vamos al problema. Vamos al problema siguiente que dice. Desde un acantilado, Juan observa un bote a 500 metros de distancia. ¿Cuál es la altura del acantilado si el ángulo de depresión que observa Juan es igual a 16 grados? Entonces aquí voy a poner. Tenemos un acantilado. ¿Qué es un acantilado? Un acantilado es como si fuera algo así, mira. Un acantilado es esto. Donde aquí está Juan. Aquí está Juan. Y Juan está que observa. Y desde aquí Juan observa un bote. Un bote que está por acá. ¿Ya? Desde un acantilado Juan observa un bote a 500 metros de distancia. O sea, ¿cuál es la distancia desde Juan al bote? 500. O sea, básicamente es la línea visual, que es este de acá. ¿Sí o no? Esa es mi línea visual de Juan. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la línea vertical? La línea horizontal. La línea horizontal es esta. ¿Sí o no? ¿Y cuánto es la distancia que hay desde Juan hasta el bote? A ver, ¿cuánto es la distancia de Juan hasta el bote? Es 500 metros. O sea, esto. La distancia desde Juan hasta el bote, 500. ¿Cuál es la altura del acantilado? Ojo, la altura del acantilado que tiene es esto de acá. Si te das cuenta, aquí hay una altura, que es la altura que tiene el acantilado con respecto al bote. ¿Sí o no? ¿Esta altura cuánto mide? Mide h, obviamente. Si dice que el ángulo de depresión que observa Juan es igual a 16 grados. ¿Y cuál es el ángulo de depresión? Obviamente es este, 16 grados. ¿Sí o no? ¿Y qué te percatas? Mira, aquí puede formar un triángulo rectángulo. Mira, aquí desde este punto trazo aquí una línea vertical, que pasando con la línea horizontal que es esta de acá. Aquí voy a dibujar bien aquí. ¿Sí o no? Ese es aquí. Y tú te das cuenta que eso que es h, la altura. ¿Sí o no? Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, utilizo la razón trigonométrica del ángulo de depresión. Del ángulo de depresión. ¿Cuál es el ángulo de depresión ahí? A ver, muchachos. Sería h sobre 500. ¿Quién es ese h sobre 500? ¿Quién es? ¿Qué razón trigonométrica es? H sobre 500. ¿Quién es? A ver, seno, ¿cierto? Seno de 16 grados. Entonces, despejo h. ¿H cuánto es? 500
por el seno de 16. Y ahí dices, ¿cuánto es el seno de 16? Si me acuerdo bien, seno, dices, es 7 sobre 25. ¿Sí o no? 7 sobre 25, a ver. Sí, 7 sobre 25. Y simplifico aquí. 25 te queda 20. ¿Cuánto es h aquí? 20 por 7, ¿cuánto es? 140. Entonces, 140 metros es la altura de ese acantilado. ¿Sí o no? Entonces, de esa manera es como... Y de esa manera queda que la altura vale 140 metros. Y esta es mi respuesta. ¿Qué, muchachos? ¿Han entendido ahí o no han entendido? ¿Han entendido o no han entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas? ¿Ninguna? Ok. Espero que hayan entendido ahí, muchachos. Este tema no es tan difícil. Lo que sí que hay que saber, recordar aquí algunas formulitas, ¿ok? Ok, muchachos.